¿Quién, siendo mexicano, no ha visitado la Basílica de Guadalupe, donde está nuestra morenita? Cada 12 de diciembre, cientos de personas visitan la basílica, ya sea por una manda o simplemente para darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero se han puesto a pensar que las personas que están por ahí, caminando, entrando a la basílica, descansando o haciendo cualquier otra cosa, ¿en verdad son personas de verdad? Esta historia que les contaré es de un danzante. Nos cuenta su experiencia y lo que le sucedió estando en la basílica. Pongan atención, que están entrando a debajo de la cama. Soy danzante desde más de 15 años. Cada 12 de diciembre me pongo mi penacho, mis cascabeles y bailo con devoción para la morenita. Pero hay algo que no muchos creen. Una noche, hace unos 5 años, después de una jornada larga de danza, me quedé dormido cerca del atrio. Ya era tarde, cerca de las 2 de la madrugada, cuando me despertaron unos tambores. Pensé que otro grupo estaba ensayando, pero cuando me acerqué, no era cualquier grupo. Los danzantes que vi eran diferentes. Sus cuerpos eran traslúcidos, como hechos de niebla, y danzaban en círculo frente a la Basílica de Guadalupe. Sus pasos no hacían ruido, pero al ritmo de los tambores se sentía que el pecho me vibraba, como un eco muy lejano. Me quedé paralizado, solamente observándolos, cuando uno de ellos me volteó a ver, o al menos eso sentí, pues no se le alcanzaba a ver su rostro. Su silueta comenzó a brillar, y luego se desvaneció, y junto con él, los demás danzantes que estaban ahí, alrededor, bailando. Me levanté casi de un brinco, y sorprendido, no creía lo que acababa de ver. Le platiqué de eso a un amigo que danza, y él solamente me dijo que en ese lugar existen cientos de almas en pena, que por una u otra razón no alcanzaron a llegar y no pudieron cumplir su promesa que le hicieron a la Virgen, y aún regresan año con año a danzar por ella. Y desde entonces, cada 12 de diciembre, a la misma hora, regreso al mismo lugar, siempre esperando verlos otra vez, y así tal vez poderlos ayudar. Les pongo una veladora para que encuentren la luz y puedan descansar en paz. La historia que les contaré es de mi madre. Me la contó a mí y yo se las quiero contar a ustedes. Tenía tan solo 10 años cuando mi madre me llevó a la Basílica de Guadalupe. Me habían hecho brujería, eso decía ella. Me habían llevado con una curandera, pues a cada rato me enfermaba y los doctores no sabían lo que tenía. Ella había dicho que le habían hecho brujería a mi madre, pero la brujería se me había pasado a mí. Esto supuestamente por la amante de mi papá. Mis ojos se me llenaban de bacterias, me daba fiebre sin razón alguna, y por las noches hablaba dormido, pero no con mi voz, sino una diferente. Decía mi madre que hablaba como si fuera un señor, con una voz gruesa y ronca. Mi madre estaba desesperada, y la curandera le había dicho que me llevara con la Virgen de Guadalupe, que solamente ella me podía ayudar, que me encomendara con ella. Mi madre había conseguido uno de esos viajes que te llevan a México, que te llevan a visitar a varios lugares, de esos que te llevan a la Basílica, al centro histórico y a Xochimilco. Con miedo, pero con mucha fe, mi madre hizo un viaje para toda la familia. En el camino, el autobús se descompuso 3 veces. Curiosamente, cuando mi madre se ponía en oración, el camión comenzaba a fallar y teníamos que parar.
La tercera vez que se descompuso, nos paramos en una fondita. Cuando estábamos ahí, todo parecía normal. Pero de repente, una señora vestida de negro se acercó a mi madre y nos dijo: "No lo lleves, ella no lo va a aceptar". Mi madre se le quedó viendo y la señora caminó hacia los baños y desapareció. No la volvimos a ver y tampoco salir del baño de donde se metió. Al llegar a la basílica, mi madre me abrazó muy fuerte y me puso enfrente de la imagen y dijo: "Es tuyo, madrecita, protégelo, lo pongo en tus manos". Yo sentí que algo se salió de mi cuerpo y mi madre dice que me desmayé. La verdad yo no recuerdo, pues en ese entonces todavía estaba pequeño. Desde ese día, mi madre dice que mejoré bastante. Los males se me quitaron y hasta la fecha no he volvido a enfermarme así, tan grave como antes. Y hasta el día de hoy, soy muy devoto a la Virgen. Y ahora sé que los milagros sí existen. La mujer en las puertas de la basílica. Esta historia que les contaré es un poco corta, pero me dejó pensando por una historia que tienen ustedes, también de la basílica, de una mujer que aparece ahí, ayudando a las demás personas. Y algo parecido me sucedió a mí. Hace unos años hice una manda, caminar desde Toluca hasta la basílica. Una promesa que hice por la salud de mi hermana. Llegué en la madrugada, justo cuando abrían las puertas. Estaba solo, o eso creí. Las personas apenas iban llegando. Cuando volteé hacia las puertas, miré a una mujer parada, enfrente, vestida de blanco, con un rebozo azul cielo. Tenía la mirada triste y las manos juntas, como si estuviera rezando. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, pero no respondía. Cuando las personas que acababan de llegar iban entrando, ella se giró hacia mí y me dijo: "Acompáñanos, no te quedes solo aquí, pues esas cosas no querrán que entres". Yo no entendí lo que me acababa de decir, pero igual entré con los demás. Al estar caminando por el pasillo, antes de alejarme demasiado, volteé enseguida, pero ya no estaba. No la vi dentro, así que salí para buscarla, pues se me había hecho demasiado extraña, pues su piel era demasiado clara, casi como si fuera totalmente blanca. No sé si ese día estuve en presencia de la mujer que dicen mucho que se aparece ahí en la basílica. Platicando con la gente de por ahí cercas, me dijeron que es una mujer que murió en una peregrinación mientras venían hacia la basílica. Dicen que su alma se quedó ahí, ayudando a los que, como ella, vienen con el corazón en las manos y buscan un milagro de la Virgen de Guadalupe. La procesión fantasma. Me gusta mucho escuchar historias de terror. Incluso cuando estoy trabajando me pongo mis audífonos, mientras escucho algunos canales igual que el suyo, de historias de terror o cosas interesantes. Trabajo limpiando los alrededores de la basílica. Ya llevo casi 20 años trabajando aquí, pero hay algo que solo cuento en voz baja, porque nadie me cree. El día 12 de diciembre, a eso de las 7:30 de la tarde, cuando el cielo ya empieza a oscurecer, si te quedas mirando hacia un punto exacto, alcanzas a ver una línea de luces, como si fuera una procesión, pero no hay nadie. Una vez me quedé más tarde de lo normal, y mientras hacía mis deberes, las luces se acercaban poco a poco. «Buenas tardes, señor. El camino a la basílica». Eran voces suaves, como de muchos a la vez. No vi rostros, solo figuras oscuras con velas.
Le señalé el camino por donde era y por dónde debían de irse. Y cuando volteé otra vez hacia ellos, ya no había nadie. Me saqué de onda, pues ¿cómo se habían ido tan rápido? No lo podía entender. Después de algún tiempo, supe que era una procesión. Conozco a gente que trabaja adentro de la basílica. Y sí, me dicen que es una procesión que ellos le llaman la procesión de los difuntos. Me gustaría contarles un caso que me sucedió a mí. Ese día yo ayudaba como voluntario a los peregrinos del grupo. Ayudaba a cargar cosas, a guiar grupos, lo típico. En el camino hacia la basílica me encontré a una viejita con muchas bolsas. Le costaba trabajo caminar. Me acerqué, le ofrecí mi ayuda. ¿Va a la basílica, oiga? Sí, hijo, a ver a la morenita. Tomé las bolsas y le dije, déjeme ayudarla. Se ve que están pesadas. Cuando las tomé, sentí un gran peso encima de mí, casi como si fueran piedras. No sé qué traía, pero me costaba trabajo caminar. Ella iba delante de mí, lentamente, pero con paso firme. De pronto, se empezó a arrodillar y comenzó a avanzar así. La seguí despacio, mientras avanzaba ella de rodillas. La seguí hasta que estuvimos a unos pasos de la entrada. Entonces, sentí que el peso se me aligeró. Miré hacia atrás. Las bolsas ya no estaban. Volteé al frente, y la viejita tampoco. Comencé a preguntarle a la demás gente que si no había visto a una viejita que traía unas bolsas. Pero los demás me decían que no habían visto a nadie así, con la descripción que les di. Entonces me puse a pensar, ¿cómo la viejita me pudo quitar las bolsas si yo las traía atrás? Simplemente se me desaparecieron. Esa noche le conté a un amigo. Al decirle lo que me había pasado, se me quedó mirando y con una ligera sonrisa me dijo, «Tú también ayudaste a la viejita de las bolsas. No es la primera vez que la ayudan. Y ahora te tocó a ti». Me comenzó a contar que es una viejita que se le ha parecido a varios. Y así como tú le ofreciste ayuda, muchos de nosotros también. Y cuando estamos a punto de llegar, desaparece, sin dejar rastro alguno. Así que no te espantes, que es inofensiva. Nunca he sabido que a alguien le haya hecho un mal. Solamente tal vez es una viejita que quiere llegar al lugar donde en vida no pudo alcanzar. Si a ti también te han pasado cosas en la basílica, o yendo en un viaje donde tu destino es la basílica, cuéntanoslo, que lo estaremos leyendo. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda que estuviste escuchando Debajo de la Cama.